Anuncia en Vorterix San Luis. Comunicate al 2664-849576. Ahora en Vorterix Mega News. Entérate de todas las novedades del mundo gaming junto a Mega Hunter. Check this out. Mega News. Y acá seguimos. Saludos a Valen, que también anda saludando por acá por Twitch, la hija de Ale. Saludos a la gente de los Reartes que nos están mirando ahí, a Vero, a Damián y toda la familia, los pequeños también. Tenemos al señor Nes Junín, que también está saludando acá por Twitch. Que nos Vio dice... que no era su banda, ¿no? Usted siempre quiere acaparar. No le quiero decir. Tiene tantos nombres raros la banda que puede ser cualquiera. No le quiero decir, pero usted sueña con eso. Claro, y sí. Bueno, me quiso sacar protagonismo. Es cierto. Nes Junín nos dice, bueno, saludos Mega, Suberi, Señorita X y Voz en Off. Para allá, para la Voz en Off, qué lindo. Muchas gracias. Me gusta Voz en Off. Voz en Off. Está Me buenísimo eso, me encanta. Acá dentro de Mega, Voz en Off. si me bautizan así, yo estoy muy feliz. Ahí está, a partir de ahora no sos Facu, sos Voz en Off. Voz en Off, me encantó. Voz en Off. Por Re favor, lindo. la próxima me dicen, hola, ¿cómo le va? Voz en Off. Totalmente. Muy bien. El señor Gadmier, que también anda... Gadmier dice que cuando mencioné por supuesto, el abuelito Kraken, que anda por ahí también. El señor Gadmier dice que cuando mencioné la banda, las cosas del tráiler de él empezaron a flotar. Ok. Y bueno, se hace lo que se puede, viejo. Pero bueno, tenemos más noticias, por supuesto. Estoy checando si no hay más saluditos. No sé si hay más mensajes por ahí. Alejandro acá dice, Mega, ¿esta banda no la habías puesto ya el año pasado cuando hiciste la primera etapa en Vorterix? Muy buena ¿Con otro memoria. tema? Sí, acá el señor Subiri también. ¡Qué memoria! Muy buena memoria, sí, exactamente. Lo puse esta banda también con otro tema, con el tema de Lighting, no me acuerdo, también Sí, un clásico. Pero sí, también fue esta misma banda. No se pierde un programa. No, están en todo. A mí Qué ya no me da la memoria. Hay que ver cómo la mencionaste esa vez. Bueno, No, creo usted tiene memoria selectiva, diga la verdad. Sí, yo tengo memoria selectiva totalmente. No sé si la habré mencionado en aquel momento, creo que no. Vamos con un cover. Sí, Vamos a poner un cover de esta eso, banda que está buenísimo. Claro. Pero bueno, antes de la noticia tenemos la sección del señor. Tenemos que nos venís a contar de Atari. La sección retro. Bueno, sí, de Atari, porque ya los dos programas anteriores hablé de Nintendo y de Sega. Después Sega. Compañía japonesa. Iba a hablar de Atari, que también es sumamente importante para que la historia de los videojuegos. Todos lo conocimos más en los fichines, fue cuando se hizo más famoso Atari. Bueno, ahí arrancamos. Atari arranca en el 72. Una empresa bastante moderna comparada con las otras que veíamos. Y sale, en realidad, el primer proyecto que hace como Atari es el Atari Pong, que era el videojuego de las dos paletitas que tiraban la pelotita. Sí. Que en realidad es una versión arcade de un juego de Magnavox Odyssey. La Magnavox Odyssey fue la primera videoconsola hogareña que había. Y bueno, no hicieron más que copiarlo, mandarlo a armar un mueble, ponerlo en los fichines, inventaron el fichín y con monedas y fue un éxito. Fue tal el éxito que empezaron a sacar más y más juegos de Pong. O sea, eran con más paletas, más colores, más pelotitas, más velocidad, pero eran todos Pong. O sea, el tema de copiar y pegar es viene de historia. Venimos haciendo historia con eso. El siguiente paso que tuvieron con el Pong fue el Home Pong para 1975. Que los mismos videojuegos que habían hecho en arcade sacaron las versiones hogareñas que más de uno debe haber visto. Acá había una Telematch que era muy famosa, que eran con los controles eran potenciómetros. Sí, me acuerdo. Y todos los juegos eran lo mismo. Bueno, de esto Home Pong también, ¿quién se copió? Nintendo. Las primeras consolas hogareñas de Nintendo, los Nintendo Game Colors, eran justamente clones de estos Atari Pong. Y bueno, estamos en el 75, se empieza a llenar el mercado de videoconsolas de Pong, que todo lo que tenían eran Pong y más versiones, de distintos colores, más grandes, más chicas, todo Pong. Para lo que a 1977 Atari decide sacar una videoconsola con procesador, que todo esto Pong, vamos a hablar, eran analógicos, no tenían procesamiento, tenían el Pong y por ahí otros juegos, pero no pasaban de eso. Entonces el 77 sacan el Atari VCS o
Atari 2600, como lo conocimos acá, que era una consola con cartuchos. Y bueno, sale con la gran memoria de 128 bytes de memoria, que originalmente 128 bytes. Originalmente estaba pensada para salir con 64, pero bueno, se pusieron las pilas, lo sacaron con 128. Y los juegos pensaban 2 kilobytes y los más grandes llegaron a pesar 4 kilobytes. O sea, para el 77 eso era una locura de información. Detalles importantes del Atari VCS o 2600, que por ejemplo los controles era la palanca y un botón y no tenía pausa. Claro. Entonces lo que hacían algunos programadores, porque al ser una consola hogareña por ahí el pibe quería hacer algo y volver, tenía distintas perillas que las perillas por ejemplo cambiaban la dificultad, si era una tele color o blanco y negro, si era para 1 o 2 jugadores. Bueno, depende del programador, depende del juego. Decía, bueno, por ahí esta perilla que no la uso, si la activa la perilla, pongo pausa, que era algo sumamente innovador, porque claro, no existía, no estuvo pensado para eso. Bueno, el Atari sale en el 77, salieron varios juegos. En el 79 sale el Adventure, que es el primer juego de aventura gráfica que existe, que no es más que un píxel que va de un castillito, mata un dragón, saca una espada, se va para otro lado. Y este juego marcó tendencia porque fue primer juego de aventura, primer juego que tenés más de una pantalla, y además fue el primer juego que tuvo un easter egg. Si uno hacía una combinación rara, llegaba a una parte del mapa donde decía Programmed by y el nombre del programador, que no existían los créditos en los videojuegos. O sea, no había memoria, no podían darse el lujo de poner eso. Entonces fue algo bastante loco. Y también en el 1979 sacan Computer Chess, que es uno de estos juegos de 4 kilobytes de los más grandes. Y acá voy a empezar mi paréntesis de que iba a hablar de ajedrez, porque el Computer Chess fue el primer videojuego hogareño de ajedrez. O sea, no existía el concepto. Hoy, al día de hoy todas las consolas tienen seguramente un juego de ajedrez. Sí. Bueno, en esa época ya había varias consolas y no había juego de ajedrez. ¿Y por qué Atari saca el juego de ajedrez? Porque Atari empieza a publicitar, empezó a vender su Atari 2600. En la contratapa de la caja había fotos de juegos y había fotos de gente jugando al fútbol, gente jugando al hockey, béisbol, y había una foto clarita de un caballo de ajedrez. Entonces la gente llamaba a Atari y decía, ¿dónde está el juego de ajedrez? No hay, es una foto. No, pero acá en la caja hay un caballo de ajedrez, yo quiero el juego de ajedrez. Y no es como acá que dicen, bueno, pues, sonate. No. Empezaron a reclamarle publicidad engañosa a Atari, porque daba la publicidad de que vendía ajedrez y no había juego de ajedrez. Entonces empezaron a desarrollar un juego de ajedrez que al poco tiempo que lo empezaron a desarrollar, ya lo anunciaron que ya lo iban a sacar y empezaron con los delays porque el juego no salía y estaban programando. Bueno, uno de los que programa el juego de ajedrez es uno de los mejores programadores de Atari, que después vamos a hablar de que se pasa para Activision, que fue el mismo que desarrolló Combat. Y para cuando llega a salir en el 79 Chess Computer, salía $40 y era uno de los juegos más caros. Pero, como te digo, o sea, en esa época o jugabas al ajedrez contra alguien o te comprabas una computadora para jugar ajedrez. No había esta opción. Así que dentro de todo era económica. Y era un algoritmo para jugar contra la computadora, que la verdad que es bastante bueno. O sea, había que esperar, había 8 niveles de dificultad, cada uno le daba más tiempo a la computadora de empezar su jugada. Claro. Y al día de hoy hay gente que lo compara con stocks y con motores de ajedrez bastante importantes. Y si le da su tiempo y lo espera, la verdad que juega bastante bien la computadora. O sea, estuvo bastante bien hecho. Un detalle es que las dificultades, como había dicho, eran 8. Del 1 al 7, la 1 la más fácil, la 7 la más difícil. Y en realidad la 8 era la super fácil. Entonces por ahí uno pensaba que era la más difícil, ¿no? Y no sé por qué se le ocurrió poner el 8, la más fácil, que la que menos tiempo le daba de pensar al Atari. Bueno, acá hago el paréntesis con ajedrez porque a todo esto, hablando de inteligencia artificial y todo esto, la primera, si yo te pregunto a vos cuál fue la primera inteligencia artificial que se te cruza por la cabeza. Y a mí la primera IA se me cruza Pac-Man. Bueno, no. La primera inteligencia artificial es de 1769, que es el turco, que era un animatrónico, era un maniquí con un escritorio y un tablero de ajedrez, con un turbante gigante, porque algo tenían que esconder ahí, que era un robot que teóricamente le daban cuerda y jugaba al ajedrez con la gente. Entonces todo el mundo estaba sorprendido con esto. Como dije, en 1769 Benjamin Franklin, que estaba de embajador de Estados Unidos en Europa, jugó contra el turco, perdió. Napoleón
Bueno, a todo esto, ¿qué era el turco? Como digo, era un muñeco que estaba sentado con un escritorio que al principio abrían el escritorio, mostraban abajo del escritorio y mostraban que los engranajes daban vueltas y no había nada. Claro. Después cerraban y se ponía a jugar. Muy gracioso porque el turco tenía una pipa, por ejemplo, y se ve cómo funciona. Una de las teorías de cómo funcionaba es que había un enano ahí adentro que sabía jugar ajedrez, que aparecía después de que cerraban las puertas. Y el enano fumaba, entonces el turco tenía una pipa por la cual salía humo porque el enano ahí adentro se aburría jugando ajedrez y fumaba mientras... Y entonces uno de los que jugó también en 1809 contra el turco fue Napoleón. Y la anécdota es que Napoleón, después de 20 movimientos, empieza a perder contra el turco porque el enano sabía jugar muy bien al ajedrez. Claro. Entonces Napoleón lo que hace, le hace trampa y hace mueve una pieza ilegalmente, o sea, no podía mover la pieza ahí. Entonces el robot lo que hace, agarra y con la mano tira todas las piezas del tablero. Y la gente salió corriendo porque era la rebelión de las máquinas contra el hombre. Claro, encima contra Napoleón. Claro, encima. No. Entonces esa es una anécdota muy, muy conocida del turco. Y bueno, el creador de este turco dio vuelta por toda Europa, se fue a Estados Unidos también con este muñeco. En 1836 Edgar Allan Poe lo ve jugando, de hecho escribe de cómo pensaba él que funcionaba el turco. La cuestión es que el fabricante se muere estando de gira con el turco pasa a manos de otro, lo termina comprando un mega millonario que paga una fortuna de plata por el turco, lo compra y el turco no funcionaba. Claro. Obviamente no venía con el enano incluido. Claro. El enano era otro no precio. Claro. No, las pilas no estaban incluidas y le daban cuerda y el muñeco no hacía absolutamente nada. Bueno, el turco termina en un museo, que años después ese museo se incendia y se pierde el turco. Y si bien después sacaron como otras versiones, todo, bueno, el original se perdió, pero bueno, la anécdota esta de la primera inteligencia artificial, podríamos decir que fue el turco que jugaba ajedrez. Que en realidad no era un enano. Pero en esa época era una máquina. Claro, era para ellos era, claro. Bueno. Otro detalle así de ajedrez que traje es que en 1996 Kasparov, campeón mundial de ajedrez en esa época, se enfrenta contra Deep Blue, que era la mega computadora de IBM. Recuerdo Deep Blue, sí. Al día de hoy yo creo que una heladera tiene más poder de procesamiento que Deep Blue, pero y Kasparov se jactaba de que la máquina nunca iban a ganarle al humano. Y de hecho en 1996 Kasparov le gana 4-2 a Deep Blue. Sí. Y IBM le propone hacer el mismo reto al año siguiente, que Kasparov muy confiado dice, sí, las que quieran, porque IBM desenvolvía cualquier cantidad de plata para Kasparov, claro. Y él aceptaba, sí, te juego con la computadorita, lo que quieran. ¿Qué pasa? En 1997 sale Deeper Blue, que era más poderosa que Deep Blue y había aprendido. Y bueno, la cuestión es que Deeper Blue le gana a Kasparov. Y ahí se viene toda una anécdota que Kasparov, jugando con nuestra máquina, le entrega un peón, sacrifica un peón para que la máquina lo acepte, y la máquina no acepta el sacrificio y sigue jugando. Y pierde Kasparov. Ahí se arma y dice que no podía ser que la máquina no haya aceptado el sacrificio, que él quería ver todas las líneas de procesamiento que la computadora había analizado. Claro. Y los de IBM dijeron, sí, le vamos a dar todo lo que la computadora procesó después que termina el torneo. Nunca le entregaron. Y Kasparov alegaba que justamente no estaba jugando contra una computadora, sino que estaba jugando contra otra persona, otro GM de los que estaban en esa época. Claro. Y que porque la computadora no aceptó ese programa. Bueno, resulta ser que Kasparov tenía razón, la computadora no pudo no aceptar ese sacrificio. Lo que pasó fue que el código tenía un bug y la computadora entró en un loop infinito, y como tenía que tomar una decisión porque se estaba quedando sin tiempo, no aceptó el sacrificio de Kasparov. Claro. Porque después que hicieron, repitieron la partida y aceptaba el sacrificio. Bueno, esa vez que jugó contra Kasparov lo aceptó, justo fue un bug. Y la computadora termina ganándole a Kasparov. Así que bueno, ese era. Ahí cierro mi paréntesis con todo lo de ajedrez y volvemos al 1979 con Atari. Atari 1979 fue un gran año para Atari. Sí. Empieza, bueno, como digo, sacó Adventure, sacó Computer Jet, sacó infinidad de juegos y empieza a sacar una línea de computadoras portátiles. Ahí empieza la línea de computadoras portátiles que arranca en el 79 y termina en el 92. Para mencionar alguna, la verdad ninguna. Todas perdían contra el Commodore, después perdieron contra IBM, perdieron contra la Amiga. Siempre eran computadoras caras para los que ofrecían a comparación de la competencia. Una que sacan dos líneas de portátiles que ni siquiera la habían desarrollado ellos, sino que le pusieron su marca de Atari.
La segunda la sacan en 1989, que es la Atari Portfolio. Que si se acuerdan de la película Terminator, cuando empieza Terminator, John Connor con su amiguito van a un cajero y con una computadora portátil se empiezan a sacar plata muy fácilmente de un cajero, que después se van a la maquinita. Bueno, esa era la Atari Portfolio, que era una computadora que funcionaba con pilas. Sí, tipo de bolsillo. Una tipo de bolsillo súper básica. Muy linda computadora, inconseguible. Claro, esa es la escena de... Esa es la escena de John Connor ahí hackeando el cajero con Basic. Ahí está, exacto. Excelente escena. A mí me marcó esa escena. Bueno. Para 1980, algo que habíamos adelantado, nace la primera third party, que es Activision. Sí. ¿Y cómo se nace? Porque lo podemos hablar otro día y hablar un segmento propio de Activision, pero más que nada son empleados que se van de Atari, que no les gustaban las condiciones laborales, pero tenían la duda de si podían desarrollar para Atari, porque no existía el término third party. Claro. Entonces se asocian, consiguen abogados, consiguen ampararse bajo la ley, empiezan a sacar juegos para Atari. Atari obviamente le hace una denuncia que no le podían sacar juegos para su consola porque no era de ellos. Claro, la consola. no eran ellos. Bueno, resulta ser que Activision gana este juicio, y una vez que Activision gana este juicio, que cualquiera podía sacar juegos para otras consolas de otros, empiezan a aparecer third party. Claro. Y esto le marca la muerte a Atari años después, con el Video Game Crash. Ahora enseguida vamos. En el 82 sacan la sucesora del Atari 2600, que fuera Atari 5200, que nadie lo recuerda. La verdad fue malísima. No era retrocompatible, y los pocos juegos que tenía en realidad eran los mismos del 2600, con gráficos un poquito más lindos. Claro. En el 83, ahí tenemos el Video Game Crash. ¿Qué pasó? En el 82 Atari saca Pac-Man, que todo el mundo esperaba Pac-Man, que era el boom de los videojuegos. Saca 2 millones más de cartuchos que máquinas. O sea, saca 2 millones de copias, que son más que las máquinas que habían vendido Atari en ese momento, porque pensaban que la gente iba a comprarle el Atari para jugar al Pac-Man. Fracaso. Y después para el 83 sacan ET, que con ET hacen 5 millones de copias, llegan a vender 1 millón, y la mayoría de ese millón la devolvieron. Claro. Y ahí se viene el Computer Crash. Hay un documental de eso. Sí, hay un documental de... Para mí, yo opino que es totalmente falso todo eso del documental, pero bueno, dice que lo enterraron en el desierto. Lo enterraron en el desierto, pero hay una cuestión ahí de que si el juego era malo, no lo va a tirar porque el cartucho, la caja... Y el cartucho está pago. Sí, supuestamente dicen que fue tal la vergüenza, y el tema es que ese videojuego en particular puso en riesgo a toda la industria de los videojuegos, que fue como... tipo, onda, enterremos esta vergüenza. Entonces de ahí viene... Enterremos nuestra vergüenza. De hecho, Atari pagó cualquier cantidad de dinero para los derechos para poner su CT. O sea, sí. y al flaco que le dieron el programa le dijeron, bueno, en 5 semanas tiene que estar todo listo. En 5 semanas. Y te pago $100 encima. O sea, como fue... Estaba destinado salió a lo que salió, sí, obviamente. Bueno, nada, viene el Video Game Crash. Para el 86, Atari saca la 7800 ya con retrocompatibilidad a la 2600, porque la 5200 no la quería nadie. Pero ya en el 86 ya estaba la Nintendo Famicom y la Sega Master System. O sea, 2 flor de consola que estaban inundando el mercado, que estaban yendo con todo, le va mal. En el 89 sacan Atari Lynx, que era una pseudo Game Gear que competía contra la Game Gear y la Game Boy. Nada, era una consola de Atari portátil, comía pilas más que la Game Gear. Sí. La publicitaban que se podía jugar de hasta 16 jugadores en multiplayer, pero sí, o sea, es difícil conseguir a una persona que tenga una Link, conseguir 15 más para jugar un juego. Olvídate, no había chance. Entre el 89 y el 91 trataron de desarrollar una consola de 32 bits, o sea, estamos hablando en la época ya que estaba Super Nintendo y Sega Genesis, que se iba a llamar Atari Panther, y la cancelaron por su bien porque se dieron cuenta que estaba todo el mercado acaparado, quedaba fuera de la guerra de la consola, o sea, no tenía forma de entrar en ese mercado. Totalmente. Para el 93, usando mucho esta tecnología del Atari Panther, sacan el Atari Jaguar. Que el Atari Jaguar lo vendieron con el Jaguar CD y con el Jaguar VI. Pero ya para el 93 teníamos la PlayStation 1. Sí. Y ya está. Ya estaba muerto. Ahí terminó. De hecho, el Atari Jaguar la publicitaron como que era una consola de 64 bits. En realidad era una consola que tenía 2 procesadores de 32 bits. Todas las instrucciones que manejaban de 32 bits.
comercialmente la quisieron vender así, nadie sabía cómo programarla, ni ellos, y fue un fracaso. Otro detalle para mencionar de Atari de toda su época, que invertían mucho en publicidad, sobre todo en publicidad de Estados Unidos. Sí. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros comerciales que hizo Jack Black fue para Atari, para el Atari Pitfall, un niño Jack Black haciendo la publicidad. Hay una publicidad de Stevie Wonder que decía, si pudiera jugar videojuegos sería un Atari. Recordemos que Stevie Wonder era ciego, ciego, o sea que bastante... Pero bueno, y después tuvo muchas licencias importantes como E.T., Spider-Man, Chuck Norris, del deporte, cualquier cantidad de gente de deporte de Estados Unidos, y bueno, Pelé también fue... También, sí. También. Así que bueno, esa fue el paso de la historia por Atari, que al día de hoy, nada, fabrica algunos juegos, tiene alguna licencia. Alguna que otra cosa. Trata de hacer un revival, pero... Ahí estaba Jack Black. Bueno, ahí estaba Jack Black. Bueno, Pitfall. Sí, me acuerdo de Pitfall. Te cuento una anécdota. Yo me acuerdo que de chico a mí me llevaban a los videojuegos, a los arcades, de chico, te digo. Y yo veía el Donkey Kong, me acuerdo de ver el Donkey Kong, el Pac-Man, el Space Invaders, y me parecían aburridos, o sea, me parecía que el juego era una pantalla. Sí. Y recuerdo patente el día que vi Pitfall, que vi el muñequito que iba de la izquierda a la derecha, y digo, bueno, llegar a la derecha y se acaba. Y cuando cruza... Claro, un escenario distinto. Y el mundo continuaba, me voló la cabeza. Ahí fue cuando me enamoré de los videojuegos, te juro. Mirá, me lo acuerdo. Con el Pitfall. Claro, lo vi que, o sea, yo pensé que el muñequito iba a llegar a la derecha y después iba a volver. Sí, que fue muy una revolución en su época. Había algo más. Claro, el mundo continuaba, o sea, más allá de esa pantalla. Y me acuerdo de chico patente que me voló la cabeza. Claro, una revolución. Claro. Ahí está el señor Jack Black, mirá. Jack Black al día de hoy. Mira jugando el Pitfall. Tremendo. Fue un grande el chabón. Bueno, antes de pasar al tema musical y al próximo bloque, tenemos dos noticias rapiditas. En este caso se conocieron algunos detalles nuevos de lo que es el Star Wars Outlaws, este juego nuevo que está desarrollando la gente de Ubisoft. La cosa que entre los detalles que se comentaron es que vamos a poder trabajar, sí, la noticia 2, vamos a poder trabajar para el señor Jabba the Hutt, ¿sí? Ni más ni menos que vamos a poder trabajar dentro del videojuego para Jabba the Hutt. Obviamente el personaje Jabba the Hutt no va a poder morir porque esta historia está entre episodio 4 y episodio 5, ¿sí? Para que lo ubiquen en la línea temporal. Por lo tanto, Jabba the Hutt no puede morir. Pero sí que vamos a poder traicionarlo y matar a alguno de sus, digamos, allegados, que no aparecen en el canon de las películas. Por otro lado, comentaron que va a haber, o sea, la gente de Ubisoft se tomó algunas licencias en cuanto al diseño de mundo en un 80-20, es decir, 80% del mundo es fiel a lo que hemos visto en las películas y un 20% es como... licencia creativa que le dieron a la gente de Ubisoft para que juegue, para que ponga algunos detallitos adicionales. Veremos cómo sale. La verdad que se ve lindo el juego, se ve bastante interesante. Pero bueno, habrá que esperar y ver porque es Ubisoft, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta eso. Otra de las noticias que tenemos en esta semana, la tercera, es que se confirmó ya el primer DLC de Mortal Kombat 1. Y vienen con algunos personajes muy conocidos. Yo realmente creí que esta versión de Mortal Kombat 1 no iba a incluir personajes así tan, digamos, fuera de su franquicia. Pero efectivamente ya lo confirmaron y sí. Vamos a tener a Quan Chi, a Omni-Man de la serie de Invencible. Vamos a tener también a Ermac, a Peacemaker, a Takeda y al señor Homelander de la serie de los muchachos, ¿sí? De The Boys de Amazon. Todos esos personajes van a estar incluidos en Mortal Kombat 1. Va a ser el primer DLC, van a llegar todos ellos. Así que fanáticos de Mortal Kombat y fanáticos de esta serie, principalmente todo lo que sea Omni-Man, Homelander y todos esos, van a estar incluidos en Mortal Kombat. Obviamente que, a ver, un juego Mortal Kombat les cae más que bien a estos personajes. Sí, tremendo. Omni-Man sobre todo. Omni-Man. Omni-Man va a estar como quiere en tirando Mortal unas Kombat. fatalities. Claro, pero bueno, los vamos a ver a todos ellos dentro de Mortal Kombat 1. Y ahora sí pasamos un tema musical y volvemos con el tercer bloque. En este caso vamos a escuchar a la gente de Rumjack y el tema se llama Tell Me What Happened.